Muy bien. ¿Me pueden confirmar si se está viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación al evento. Ha sido un placer poder compartir un poco de experiencia con ustedes. Y bueno, lo que vamos a ver en este momento son estas técnicas que se utilizan en ciencia de datos para poder encontrar patrones de tráficos que nos ayuden a determinar algún tipo tal vez de amenaza o algún tipo de ofuscación de algunos protocolos, ya que está basado en técnicas dinámicas y no en cuestiones estáticas como sucede con las firmas de búsquedas de tipo de tráfico. Bueno, voy comenzando platicando un poco acerca de mí, espero no tomarme mucho tiempo, no hay mucho que platicar. Fui egresado del Instituto Politécnico Nacional en México, yo estoy en México, y hace un par de años comencé con una maestría en ciencia de datos. Como muchos de ustedes han trabajado en este mundo de la ciberseguridad, yo creo que prácticamente todos han estado relacionados en algún momento con alguna tarea de búsqueda de información en los datos. Y esto es básicamente ciencia de datos. Creo que todo el mundo sabemos de ciencia de datos. Sin embargo, hay la posibilidad de formalizar esos conocimientos para seguir una metodología más estandarizada que nos permita compartir estos resultados con los demás. Pero ustedes van a ver en estos ejemplos que vamos a poner, es muy fácil eh, reconocer algunas actividades que ya hemos hecho en ciencia de datos. Actualmente soy consultor de ciberseguridad para América Latina en Fortinet. Les comenté, estoy basado en México, pero tenemos alcance con nuestros demás compañeros allá en Brasil, en Argentina, Chile, prácticamente en toda la región. Y bueno, es una pena que no pueda hablar portugués. La verdad es un reto que he tenido desde hace un año, pero por cuestiones de carga no he podido continuar. Trato de hablar un poco más despacio para que me puedan tal vez reconocer sin necesidad de traducción. ¿Por qué usar las herramientas de ciencias de datos? Porque el principal objetivo es encontrar patrones no triviales en los datos. Además, reducimos el tiempo de investigación para encontrar acciones tal vez en un archivo de pickup. Nosotros recibimos un archivo de pickup si queremos hacer un análisis forense. Puede ser muy grande, pueden ser gigas, y buscar algo relevante ahí es un poco complicado. Entonces, las herramientas que nos ofrecen en ciencia de datos nos permite visualizar estos patrones. Prácticamente en ciencia de datos es visualización. Visualización y visualización. Es la forma de entender o poder encontrar algo relevante. Y trato de resumir qué es esto de ciencia de datos en una pequeña frase y junto arte y ciencia en la misma frase, porque si bien el nombre dice ciencia, en realidad hay muchísima arte para poder llegar a un resultado. No hay un método preciso para que lo sigamos y siempre nos pueda arrojar resultados que andamos buscando bajo cualquier condición. No existe. Los métodos que tenemos son principalmente para documentar, para poder entregar esta información a alguien más y poder compartirla, ya que esta actividad es multidisciplinaria. No solamente está el científico de datos, sino también hay especialistas en diferentes áreas. Entonces, esto la vuelve interesante y esta interacción con otras personas, pues tenemos que manejar un lenguaje que entre todos nos podamos entender. Es aquí donde el científico de datos hace la función de traductor entre diferentes áreas y
integra a los matemáticos, con los especialistas en ciberseguridad, con los especialistas tal vez en biología, porque es multidisciplinario. Podemos tener hasta psicólogos dentro de un proyecto de ciencia de datos para hacer una investigación de ciberseguridad. Entonces, es por eso que se mezclan estas dos cosas. Y bien importante, como es un método científico, hacemos una observación y siempre tenemos que hacer una buena pregunta. Una pregunta que queremos responder utilizando datos. Esto tal vez suena muy irrelevante, sin embargo, es lo más importante en cualquier proyecto de ciencia de datos. Una pregunta mal formulada puede ser resuelta con una buena capacidad técnica, sin embargo, el resultado no nos va a servir. ¿Y a qué me refiero con una pregunta mal formulada? Es que cuando estamos haciendo una investigación, pongamos un caso hipotético en ciberseguridad, no vamos a tener un archivo y decir, a ver qué encuentro. Lo que vamos a hacer es, ¿existe algún patrón que nos indique que hay un ataque de negación de servicio a mi servidor web? Tenemos que hacer una pregunta más precisa para entonces empezar a desplegar todas nuestras técnicas sobre los datos para extraerles el conocimiento. Y estos son los pasos breves que se hacen en ciencia de datos. Se extrae de la fuente. Esta fuente puede ser esta misma llamada, el audio que estamos generando, se está guardando en algún lugar y después puede ser utilizado. Cuando estamos hablando de este tipo de forma natural de información, de datos, perdón, necesitamos otras técnicas que nos ayuden a extraer los patrones relevantes y generarnos una tabla. Al final de cuentas, toda la ciencia de datos va a requerir de una tabla bien estructurada para hacer su proceso de análisis. Eso es, Machine Learning no puede tan fácil tomar un texto natural y entregar un resultado. Necesitamos hacer una preparación de datos. Cuando estos vienen en forma no estructurada, hacemos técnicas de minería de datos para extraer patrones y es donde ponemos expresiones regulares, conteo de palabras y todo esto lo vamos guardando en una tabla que sea significativo para responder las preguntas que nosotros tenemos. Una vez que tenemos esta tabla preparada, pasamos a la parte de Machine Learning. Y Machine Learning no es más que una forma de utilizar la computadora sin requerir tanta programación. Digo, tal vez en Internet se encuentren definiciones donde dicen que no se requiere programación, pero en un momento vamos a ver que requerimos ciertas habilidades para aplicar un modelo de Machine Learning. Y por último, pues hacemos nuestras pruebas. Como método científico tenemos que probar lo que estamos modelando. Y listo, entregamos un producto para hacer predicciones, descripciones o prescripciones. Para eso se utiliza el Machine Learning. Predicciones, pues bueno, muy común el clima tal vez, si va a llover o si el usuario va a accesar a cierto sitio, porque según hemos visto que cuando entra a ciertos sitios en Internet, tiene la costumbre después de ir a otro sitio. O cuando compra en alguna tienda en línea, compra ciertos productos y puede ser que le interese comprar otro producto. La descripción nos ayuda para entender qué es lo que está pasando. Estamos bien de salud en este momento. Estamos en nuestra red. Estamos teniendo patrones de tráfico anómalos que pueden ser interesantes. Entonces, esto nos ayuda a entender la descripción de la situación actual sin ser una cuestión predictiva, sino de algo que ya sabemos, pero que nos permite visualizar. Y la prescripción es, ¿y qué pasa si nosotros, en lugar de aplicar más agua a cierto proceso, reducimos 1 litro de agua? ¿Qué es lo que sucede? Entonces es una simulación. Todo esto es lo que se puede hacer con Machine Learning. Nuestras herramientas básicas, es bien importante reconocer, Excel sigue siendo la herramienta
por excelencia más práctica que yo he visto en ciencia de datos. Todo mundo hemos usado Excel. Seleccionamos una columna, graficamos y podemos encontrar patrones y tendencias. Esto es un análisis descriptivo y nos permite entender qué variables son las más relevantes en nuestro fenómeno, qué podemos ajustar, etcétera. Entonces, Excel es, hablando de forma general, Excel porque es el más popular, pero las hojas de datos son nuestro pues, compañero en cualquier situación. Sin embargo, tiene una limitante de que su capacidad no es tan grande. Solamente podemos ver conjuntos de datos pequeños y hacer unos análisis exploratorios rápidos. Y aunque tenga unos paquetes de estadística, pues su capacidad de procesamiento es reducida. Y de ahí tenemos pues también Bash, que no usa un archivo de texto, lo ordenamos, sacamos el top 10, etcétera. Esos son ciencia de datos, son herramientas que nosotros usamos para extraer información. Y las más especializadas, lenguaje R y Anaconda, que es Python prácticamente, pero nos integra a un ambiente para trabajar ya una interfase web, una interfase UI, que nos permite hacer más rápido las cosas. Y una de la parte interesante de Anaconda pues son sus notebooks. Los notebooks, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, documentamos y entregamos un resultado. Sin embargo, el entregarlo en Word, en PDF, tal vez lleve a estar cortando y pegando, y los notebooks, para los que no estén familiarizados, pues es un documento, es como una especie de wiki. Escriben texto, pero a la vez pueden escribir código y generar resultados. Y aquí es donde está la parte bonita. Ponemos gráficas y ya no tenemos que estar haciendo doble documento. Entonces, los notebooks son muy importantes para compartir conocimientos, hallazgos, procesos, procedimientos. Y pues nuestro viejo R, que RStudio nos da una interfase de trabajo, es un lenguaje de programación orientado a datos, y lo vamos a ver en un momento en la demo que tenemos preparada. Pero antes, bueno, quería darles una breve introducción a esto para los que tal vez no estuvieran familiarizados con los conceptos o los hayan escuchado. El objetivo es romper estos mitos alrededor de ciencia de datos, machine learning, deep learning, inteligencia artificial, todos estos temas que son tan populares, pero que parece que luego se pone una especie de barrera donde se dice solamente el experto puede saber esto, y no es cierto, es una forma natural de procesar la información. Y pues bueno, como les comentaba, ustedes ya han usado Excel, entonces van a encontrar mucha familiaridad en todo esto. Solamente algunos nombres a veces un poco complejos que no lo son tanto cuando se ve por detrás. Básicamente, lo que es Machine Learning se basa pues, en esta herramienta estadística, que es la regresión. Una regresión nos permite entender cuál es la relación entre dos variables de un fenómeno o más variables, que si, por ejemplo, el día está más soleado, pero el viento tiene cierta cantidad de humedad, puede ser relacionado con una posibilidad de lluvia. Entonces, estos son los eventos. Tal vez la temperatura la podemos considerar, la humedad del aire, y las vamos graficando y a lo mejor nos damos cuenta que entre más humedad y menos temperatura tal vez, encontramos que hay más posibilidad de lluvia, ¿no? Y obvio, pues si ya hay muy poca humedad y menos temperatura, probablemente ya esté lloviendo. Entonces, lo que se hace con la regresión es encontrar esa relación, se ajusta a una línea recta. Hay diferentes líneas, pero la más básica es una línea recta que nos va a permitir pues más o menos saber cuál es la tendencia de esos puntos que hemos graficado. En este caso, en este ejemplo, se ve que la mayoría de los puntos está alrededor de una línea. Hay casos que no es así y tal vez una regresión lineal no sea suficiente. Hay que hacer una transformación de datos para tratarlos de poner siempre en una línea. Y una vez teniendo esa línea, pues esa línea es nuestra línea de predicción.
De tal forma que nosotros hemos leído de ciertos datos, pero hay cierta temperatura o ciertas condiciones que no la hemos tenido registrada en nuestras estadísticas. Entonces usamos esta línea de regresión para calcular qué valor se entregaría en esas condiciones. ¿Qué pasaría? ¿Llovería o no llovería? Entonces, o podría ser si hay más humedad, entonces hay más calor, lo que nos imaginemos. Esto es lo que nos ayuda la regresión. Sin embargo, la regresión toma valores infinitos, puede ser cualquier valor, son valores reales. Cuando hablamos de un tema de clasificación, la regresión ya no es apta para hacer una clasificación porque una clasificación es discreta. Tenemos dos categorías, sí o no, basados en el peso. Si nosotros metemos una línea de regresión, esto va a tender a infinito y se va a salir de nuestras posibilidades de sí o no. Para esto se utiliza la regresión logística, que es una curva bastante interesante que escala rápidamente. Entonces podemos ver que si tienen tal peso, cae en medio. Entonces ahí podemos decir 50% de que sí o no. Entonces se dice es indeterminado. Pero tenemos un peso mucho menor. Entonces podemos decir cae en esta región, o un peso mayor, o cae en esta región. Al final de cuentas, esto es una función que nosotros lo estamos evaluando con estos valores. Juntamos todo esto, que son matemáticas, hacemos un algoritmo que nos permite cómo extraer los datos, cómo manipularlos de un lado a otro y tenemos un clasificador de Machine Learning. Esto es una popular red neuronal. Cada una de estas tiene una función logística en su interior y nosotros cada característica la vamos evaluando y el resultado pasa a una siguiente perceptrón y así sucesivamente hasta que la suma de todos ellos nos entrega sí o no. Aquí tenemos dos clases que puede ser amarillo o rojo. ¿Qué tan rojo es o qué tan amarillo es? Y tenemos cada una de estas características. Es una columna en nuestra tabla de datos que se va evaluando. Y bueno, así es como es una anatomía de un dataset. En realidad es una tabla, entonces cada línea nosotros la llamamos observación o instancia. Cada columna son las características o variables. Y tenemos una columna que son las clases, que es lo que queremos nosotros averiguar o poder describir en base a esta información. Tenemos esta información de entrada y queremos saber qué tipo de tráfico es. Si es una fuerza bruta, si es un tráfico tipo interactivo o un no clasificado, ¿no? Tenemos estas tres. Porque este es el ejemplo que nosotros vamos a hacer. Cómo identificar el tráfico. Los pasos que vamos a tener que hacer para cuando hablamos de un modelado de Machine Learning es siempre explorar los datos. Un pedazo, una fracción, lo abrimos posiblemente en Excel. Y hacemos unas gráficas, jugueteamos un poco con los datos, vemos gráficas, qué es lo que nos llama la atención y empezamos a tener una idea de qué está pasando. Si los datos también son numéricos, si faltan datos, si hay datos que están excesivamente muy altos, que les llamamos outliers, esos datos, ¿qué le hacemos? ¿Fue un error de medición, un error del dato? ¿O es digno de ser investigado o simplemente se descarta? Desde ahí ya estamos empezando con nuestro proceso. Cuando tenemos que preparar nuestro algoritmo de Machine Learning, tenemos un bloque de datos y lo seccionamos para poder entrenar el algoritmo. Otro bloque para poder hacer validaciones y otro para pruebas. Si bien validación y pruebas es lo mismo, se considera validación como una prueba en la etapa de desarrollo. Cuando estamos desarrollando este algoritmo, lo entrenamos y lo validamos internamente. Las pruebas son para ya mostrarlas al público o que alguien nos dé un set de pruebas. Algo ahora sí como la magia, donde nos dicen, yo no lo conozco y tienes que predecir. Entonces, para eso es. La validación es un grupo que nosotros usamos
para evaluar internamente nuestro algoritmo antes de sacarlo a probar ahora sí con datos ya diferentes o reales. Y por último, que ya tenemos estas pruebas y aceptaciones, pues lo desplegamos y comenzamos a hacer nuestras pruebas. Vamos a hacer esta demostración, pero disculpen, voy a tomarme unos 2-3 minutos más para dar de dónde vienen nuestros datos. Nuestros datos, existe un sitio de la Universidad de New Brunswick, en Canadá, que ellos han hecho investigaciones bastante interesantes para encontrar patrones de tráfico sin firmas. Esta información está disponible. Son datasets bastante grandes, son capturas de 10 gigas cada uno y fueron tomadas durante una semana. Es bastante interesante porque es tráfico real que ellos trataron de generar. Pusieron un ambiente donde generaron diferentes tipos de patrón y lo identificaron. Como se pueden dar cuenta, en el Machine Learning necesitamos enseñarle a nuestro algoritmo a encontrar estos patrones para que vaya ajustando sus pesos de sus funciones. Entonces, estos datasets tienen diferentes investigaciones y el que estamos usando es el de IDS, que se usa para identificación de intrusos, generado en el 2018. Este dataset contiene ataques de fuerza bruta, negaciones de servicio, port scanning y aparte contiene navegación normal. Están identificadas estas categorías y se utiliza una herramienta que también aquí la pongo y la vamos a ver, que es el SigFlowMeter. Para hacer este reconocimiento de tráfico en un archivo pickup, esta herramienta es la indicada. Es la generada por la misma universidad, por el mismo instituto canadiense, y nos extrae 80 características de un flujo de datos. Un flujo de datos se entiende como una sesión, sea TCP o una sesión virtual de UDP, ya que esto no es sesión, pero bueno, hay una conversación UDP y se puede considerar como una especie de sesión o flujo. Estas características incluyen unas que son muy relevantes que se llama Inter-Arrival Traffic. Esto es el tiempo que tarda entre un paquete y otro en enviarse o recibirse en ambas direcciones o de forma general. Esto es bastante interesante porque muchas investigaciones han utilizado esta característica del tráfico de red para entender si hay congestión en la red, si hay un intento de negación de servicio, ya sea distribuida, o también incluso reconocer si hay sesiones interactivas como remote shells y una serie de cosas más, lo que ustedes se puedan imaginar, porque aquí es imaginación de qué más se puede hacer. Entonces, esta característica del tráfico no es algo que esté estático, no es algo que podamos ver dentro del pickup a simple vista. Nosotros vemos los tiempos que tomó cada una de los paquetes en ir y venir. Sin embargo, ya agruparlos como es el Inter-Arrival Time, eso nos da otra perspectiva de cómo se comportan las conexiones. Y aquí es donde empezamos a ver cómo se enfocan diferente la inspección de los datos. Con la firma nosotros buscamos un patrón dentro de los datos estáticos dentro del paquete, dentro de su forma binaria. Vamos a buscar patrones que puedan coincidir. Pero con Machine Learning ya estamos buscando características que no son estáticas, que son generadas a través de las observaciones y nos da otra perspectiva del comportamiento. Y eso lo hacemos a diario. Nuestro tono de voz nos puede distinguir si estamos contentos o estamos enojados. Y cuando conocemos a una persona, ya podemos entender también cuál es su estado de ánimo.
No necesitamos que nos diga estoy enojado, que sería una característica estática, sino que nosotros ya lo notamos en su forma de vernos o su forma de hablarnos. Y estas son las características que se extraen por la experiencia. Lo que hacemos con Machine Learning es darle la experiencia al logaritmo para poder reconocer esos pequeños detalles que significan algo más que simple dato. Y muy bien. Muchas gracias por escucharme esta parte. Y vamos a comenzar conociendo esta herramienta, el SigFlowMeter. Nosotros ahí en la misma presentación viene el link en la Universidad de Canadá. Y tenemos una opción de capturar en tiempo real o abrir un archivo pickup. Es muy simple de usar, como pueden ver es muy práctica. Está basada en Java y nosotros podemos tomar ejemplo este archivo. Es un archivo pickup. Después vamos a ver su origen. Y nos va a generar nuestro set de datos con estas 80 características. 2 parámetros importantes que se tienen que configurar o considerar. El flow timeout. Si bien se basa para lo de UDP, sí puede afectar una sesión TCP. El FlowMeter trata de identificar los flujos de TCP con el sync y con el fin. Sin embargo, luego tenemos flujos que duran mucho tiempo y además están sin actividad. Esto puede causar que FlowMeter lo vea como un timeout y seccione esta misma conexión en diferentes flujos. Entonces, si nosotros de antemano sabemos que tenemos una red o queremos considerar estos flujos de mayor tiempo, bueno, pues ajustamos nuestro tiempo. Está en microsegundos y podemos decir que en este caso son 120 segundos. Si vemos aquí, convertimos de microsegundos a segundos, son 120 segundos. Y tal vez nosotros queremos convertirlos en tener un timeout de 10 minutos. Y esto de Activity Timeout también está en microsegundos y significa el FlowMeter saca esta característica también interesante, que es durante la actividad de una conexión hay una interacción de paquetes de ida y vuelta. Cuando deja de haber este intercambio de paquetes, el FlowMeter considera que se está yendo a timeout después de estos 5 millones de microsegundos, que son 5 milisegundos. Y lo considera como que hubo un timeout y contabiliza estos timeouts y estos tiempos de actividad. Y nos va dando una información acerca de si la sesión estuvo siempre activa, si hubo tiempos muy largos de timeout. Esto, como pueden ir visualizando, ya nos puede ayudar para saber si alguien está escribiendo algo a través de una sesión, aunque esté cifrada. Podemos determinar con estos timeouts y estos actividades y timeouts si alguien está escribiendo algo. Y si consideramos el tamaño del paquete, ya podemos darnos una idea de que está escribiendo texto, no está copiando y pegando, está escribiendo. Y si vamos más allá y reconocemos estas diferencias de timeouts, son tan sensibles que podemos reconocer cómo escribe una persona o incluso yendo todavía más allá, como sucede una vulnerabilidad que es bastante interesante, se llama Netcat, parecido a la herramienta, donde ya podemos incluso hasta reconocer qué letra pueden estar escribiendo por las diferencias de tiempo en las que escriben, ya que en el teclado no todas las letras están a la misma distancia. Podemos reconocer esas distancias y poder interpretar qué está escribiendo la persona, basado en tiempos o tal vez inferir lo que está escribiendo. Netcat fue una herramienta que se usó en el 2019 de una vulnerabilidad de
de los procesadores Intel. Bueno, es de la arquitectura Intel, donde explotan el caché para poder extraer de una sesión SSH, que es lo que se está escribiendo. Requiere estar cerca de la máquina para poderle inyectar el código que nos dé vuelta el caché y se pueda hacer eso, pero es algo bastante interesante basado en este tipo de cosas. Bueno, así de rápido convertimos nuestro pickup en un grupo de datos que ya contiene la información que nosotros podemos empezar a utilizar. Y aquí, como pueden ver, estoy abriendo una hoja de datos. Es un archivo pequeño y es lo primero que hacemos, explorarlo por instinto antes de empezar a usar herramientas más complicadas. Este caso es bastante interesante. Lo encontré en internet y está en Stackflow. Y bueno, lo decidí bajar para probar qué podíamos encontrar. Algo así fue como una prueba rápida. Y ellos decían, es que tuve un ataque de fuerza bruta porque se robaron las llaves SSH de mi servidor. Entonces, bueno, jugando con los datos, podemos encontrar que aquí hay dos patrones interesantes. Les platicaba, esto es el inter-arrival time en los paquetes. Y esto es cuánto es la desviación de diferencia. La desviación es qué tan distribuido está. O sea, los tiempos de arribo de todo este flujo tuvieron que, normalmente se concentran en una forma normal. No siempre, pero es muy común que tenga una descripción normal, que quiere decir que todos los datos siguen como que se acercan hacia el centro de la distribución, hacia una línea que los define como tal. Tal vez cuando hablamos a cierta velocidad, hablamos a esa velocidad todas nuestras palabras y a veces hacemos una velocidad más lenta, pero no es común. Nuestra característica como seres humanos están ya implícitas y esto es lo que define la normal. El estándar, pues bueno, en este caso es una desviación. ¿Hasta dónde se encontraron fuera de lo que era normal estos datos? Y se encuentran por aquí en el 447, donde esta es una exploración rápida de este tráfico que decían. Revisamos, era 447, por ahí estaba, ¿no? Me equivoco, que tengo que hacer más grande la gráfica, pero esto es 442, perdón. Está en esta zona donde encontramos algún patrón interesante que nos está diciendo que se está saliendo de norma, y es así como nosotros podemos encontrar aquí el 447. Y como podemos ver, en esta columna que es de puertos, no tenemos puertos, origen y destino. Entonces, no es un tráfico IP. Entonces, pues estamos descubriendo que no es un tráfico IP. Como este tipo de tráfico, ¿no? Como podemos ver, tiene muchos ARPs. Muchos. Y están yendo hacia diferentes IPs. Aquí rápidamente pues lo vemos desde el principio, ¿no? Y es lo único que se encontró, digamos, anómalo dentro de la funcionalidad. Esto resulta que es un intento de negación de servicio tratando de hacer una tormenta de broadcast, preguntando a todos dónde está cada una de estas IPs. Y así fue como empezaron a distraer para meter ruido en esta captura. Y al final, bueno, pues al quitar esto, ya se ven unas conexiones HTTP que están en claras, es demasiado fácil de verlas. Eliminamos todo lo que es ARP. Vemos estas conexiones HTTP.
Y y aquí ya tenemos más reducido nuestro set de datos, ¿no? Y ya reducimos bastante todo ese ruido. Y al final de cuentas, pues bueno, ellos encontraron que había otra actividad. Este no es un análisis rápido donde vemos ese ARP, ya vemos un primer indicio, y al final esa IP la siguieron y siguieron todos sus flujos, y en HTTP, pues bueno, se copiaba una llave, era un ejemplo muy sencillo, copiaban una llave para poder entrar por SSH a otro servidor. Pero bueno, esta es la forma en que comenzamos a hacer nuestra minería de los datos. Extraemos la información, en este caso la extracción fue el pickup, y nosotros hacemos la minería y extraemos nuestras funciones. La siguiente herramienta que tenemos es esta. Para los que no les agrada mucho programar, pues bueno, Weka es una herramienta bastante poderosa. Se usa en modo Explorer. Podemos abrir un dataset. Puede ser en diferentes formatos. Y, por ejemplo, puede ser nuestro dataset de entrenamiento. Vamos a abrir nuestro dataset de entrenamiento. Nos da una breve descripción de qué es lo que tenemos. Podemos quitar, poner filas, etcétera. Y aquí es donde viene lo interesante. Tenemos muchas funciones y se pueden cargar más de herramientas de Machine Learning. Entonces es muy fácil empezar a hacer un experimento y decir, bueno, ¿con cuál técnica o cuál algoritmo es con el que mejor puedo trabajar o el que mejor va a describir mis datos? Les comentaba, este dataset es el descargado de la Universidad Canadiense y vamos a utilizar el perceptron más común, ¿no? Que son multilayer perceptron, que es el más común, siempre sale en las fotos él. Entonces podemos usarlo. Una vez que cargamos, nosotros podemos configurar una serie de cosas aquí, de parámetros. Muchas veces con el defecto es suficiente. Por ejemplo, Hidden Layers automáticamente calcula cuántas capas ocultas se requieren. Es una multiplicación y una división ahí de cuántas funciones tenemos, cuántas clases vamos a clasificar. Ya calculamos cuántas capas ocultas necesitamos. Como vimos, nuestro Machine Learning tiene que tener una etapa de aprendizaje. Le damos los datos y ya etiquetados para que él vaya haciendo pruebas basado en los valores por defecto. Pasa estas características por todas sus funciones y el resultado lo compara con la etiqueta de salida. Y la etiqueta de salida ve si el valor predecido al de la etiqueta es igual, y si no es así, trata de reajustar, moviendo los parámetros que tiene de configuración de forma automática, sus pesos y otros parámetros los va ajustando poco a poco con otro algoritmo de ajuste hasta que encuentra el mejor acercamiento a las predicciones. Nosotros podemos hacerlo de una sola vez y hacerlo manual, o usamos que es Cross Validation. Cross Validation es lo más rápido. Este set de datos lo va a partir en 10 grupos. Si son 4,000 líneas, pues las va a estar partiendo en 10 grupos y las va a estar usando para predecir primero con un grupo, hace un ajuste, usa el siguiente y así se va hasta que por fin logra tener sus parámetros. Le damos aceptar y se empieza a construir el modelo. Esto puede tomar bastante tiempo porque es un set de datos con muchas variables. Y además, pues bueno, son como 4,000 muestras. Aquí ya estamos viendo que está intentándolo hacer. Este
hay algoritmos que son mucho más rápidos que otros y todo esto se tiene que tomar en cuenta cuando decidamos qué es lo que queremos hacer. Este es uno de los algoritmos más utilizados para el análisis de tráfico de red, que es Random Forest. Como pueden ver, ya tenemos los resultados y ya creó nuestro algoritmo. Nos da los resultados finales de cómo fueron clasificados las predicciones y cómo fueron clasificados, de tal forma que nosotros en la diagonal pues siempre vamos a ver todas las funciones, y en este caso vemos que fuerza bruta fue pues bastante bien predecida. La parte interactiva también bastante bien, no tenemos casi errores. Este nos dio un 99%, que es muy alto. Es raro llegar al 100% en este tipo de cosas y tenemos que aceptar que no podemos hacerlo. Si llegamos al 100%, sería algo maravilloso, pero ya estaríamos hablando de un modelo determinístico. El determinístico es, pues las ecuaciones matemáticas son determinísticas. Sabemos que si le damos un valor, va a entregar un resultado. Entonces, esa tabla de resultados hechas con una ecuación es determinística. Es fácil de decir porque es rígida. En este caso, no. Siempre hay un cierto grado de incertidumbre, pero 99% es bastante alto para un modelo de Machine Learning. Y con esto nosotros ya lo tenemos y podemos empezar a hacer predicciones con estos valores que nos da aquí. Aquí nosotros tenemos qué fue lo que utilizó. Y podemos decir que pues Random Forest es el candidato que podemos utilizar para hacer nuestras búsquedas de patrones. Y bien, ya que nosotros hemos decidido utilizar Random Forest, Weka está hecho para explorar, para validar los modelos. Nos hace muchísimo trabajo. También puede hacer ajuste de los datos. También podemos hacer aquí en preproceso. Podemos aplicar filtros a los datos para transformarlos, para eliminar, etcétera, etcétera. Podemos incluso, tenemos muchas variables y como pueden ver yo lo puse todo en el mismo algoritmo y dejé como si fuera una máquina mágica que hiciera todo el trabajo. Sin embargo, son muchas funciones, a veces tantas características, puede llegar a complicar nuestro aprendizaje. Entonces, también podemos reducir qué características vamos a utilizar, cuáles son las más relevantes, según lo que queramos explorar. No siempre todo es lo mejor. Existen técnicas para reducción. Cada una de estas también se les llama dimensiones, porque al final de cuentas, si nosotros queremos graficar, pues todo esto es una dimensión. Y después de 3 dimensiones ya es muy difícil poder interpretar cómo lo vamos a hacer. Cada una de estas dimensiones también puede aplicarse una técnica de reducción de dimensiones con algo que se llama PCA, análisis de componentes principales, que se basa en una técnica de valores de Huygens, los cuales pues muchos los conocen a través de Netflix. Cada vez que abren su perfil de Netflix, les va a mostrar ciertas imágenes de la misma película, diferentes a otras personas. Ustedes pueden ver que la película que les está recomendando se las muestra con una imagen, pero a otra persona la misma película se la muestra con otra imagen totalmente diferente. Esto es porque encuentran ciertas relaciones entre los gustos y el algoritmo de Machine Learning que ellos tienen les publica, a ti te gusta ver las películas de acción, entonces de esta película te voy a poner alguna escena de acción para que la veas. A esta persona le gustan las películas más románticas y esta película es de romance y acción, entonces a ella le voy a poner una imagen de una escena romántica, ¿no? Entonces, eso es lo que se usan los componentes y la reducción también para entender la afinidad de gustos entre ciertas cosas. Y bueno, pues aquí lo que tratamos de buscar son estos patrones. Tenemos
lo que desearíamos buscar aquí es, tenemos tráfico interactivo en nuestra red, que eso habla de que tenemos una sesión independientemente del puerto. No estamos analizando por puerto, sino por comportamiento si hay tráfico interactivo. Hemos visto que Weka nos dijo que Random Forest es como la mejor, bueno, lo que encontramos rápido, como una buena opción para hacer este análisis de red, según Weka. Ahora, pues nosotros queremos ya entregar un reporte o un archivo, ya hacerlo más formal. Para eso utilizamos RStudio. RStudio tiene esta interfase, es programación, pero no está tan complicada y hay muchísima documentación de él. Aquí es un paso antes de llegar al despliegue de la información. Con RStudio podemos hacer rápidamente estas exploraciones y podemos ya hacer un modelo que nos puede servir para ya implementarlo en Python y crear una aplicación que ya haga este trabajo de forma automatizada. Pero en Python hay que inicializar más variables, importar bibliotecas. Es un poco más de trabajo. Aquí ya tenemos un entorno bastante amigable, por así decirlo, que nos facilita demasiado las cosas. Entonces, tengo un par de funciones que les voy a explicar brevemente, donde las características que voy a utilizar, porque son las más relevantes para buscar sesiones interactivas, son cuántos bytes se ponen al momento de iniciar la sesión en el header de WinSize. Normalmente las sesiones interactivas usan pocos bytes. ¿Cuántos paquetes se envían durante la sesión? ¿Cuántos bytes y cuántos paquetes? Muchas veces se envían muchos paquetes con pocos bytes. Y también el conteo de las banderas de acknowledge y la duración del flujo. Pero muchas veces con estos tres tenemos suficiente para encontrarlo. Aquí hay más pruebas que estuve haciendo. Cargamos nuestro set de entrenamiento que habíamos analizado. Podemos hacer transformación, enriquecimiento si es que lo necesitamos. Una breve exploración de nuestros datos estadísticamente hablando. Y aquí, tan rápido como esto es, Random Forest, cuáles son las etiquetas y cuáles son mis datos. Estamos haciendo Machine Learning. Esto ya terminó el proceso de Machine Learning. No tengo que programar Random Forest. Simplemente le paso los datos y su algoritmo se ajusta automáticamente a lo que yo quiero encontrar. Le digo, esto es lo que hay que buscar. Estas son las características. Vamos a ver, tenemos otro set de datos de validación. Veamos cómo la encontraste. Pues me dice que se clasificó como interactivo cuando en realidad era interactivo y solamente 3 fueron mal categorizadas en este lado. Bastante interesante. Tenemos unos datos de precisión y recall. Precision y recall nos ayuda a decir, si tenemos un dato, ¿qué tan probable es que lo categoricemos como interactivo? Cuando es interactivo, o sea, si tenemos un flujo interactivo, ¿qué tan probable es que nuestro modelo lo pueda encontrar que en verdad es interactivo? Pues dice que es 99%. Acá en recall es, si yo tengo 100 muestras, por ejemplo, ¿cuántas de ellas voy a categorizar correctamente como interactivas? 96%, bastante alto sin ser perfecto. Y por último, ya podemos hacer predicciones con él. Aquí es una nota bien importante. Este proceso de Machine Learning, esta función, donde hacemos aprender a nuestro algoritmo, a veces tiene que estarse reajustando. Como pueden ver, yo obtuve los datos de un set hecho en un ambiente especial. ¿Qué pasa si yo me pongo a explorar
una captura que tomé el 25 de noviembre en un ambiente totalmente distinto. Sabemos que hemos utilizado valores de tiempo para hacer nuestro análisis. No es lo mismo una red local a analizar tráfico que sea remoto. Cambian las cuestiones. Entonces, a veces hay que darle a nuestro Machine Learning, retroalimentarlo con más y más experiencia. Por eso muchas soluciones de Machine Learning siempre requieren un periodo de aprendizaje. Vienen precargados con un cierto aprendizaje, pero necesitan también conocer qué otras características que no se han visto antes hay donde van a estar instaladas. Y lo mismo sucede con nosotros, aquí con esta exploración que queremos saber qué tráfico es interactivo. Si yo uso cierto tráfico que tenga ya características más distintas, nos va a reducir nuestra capacidad de detección. No es grave porque sigue funcionando. Sin embargo, pues nosotros queremos que sea lo mejor, ¿verdad? En este caso, esto fue lo que se categorizó en esta demo. Pues, como es un archivo pequeño, y dice que hay 27 conexiones interactivas. No hay ataques de fuerza bruta porque efectivamente yo no hice ningún ataque de fuerza bruta. Tenemos un telnet aquí, miren, y otros protocolos. Entonces ya vimos que hubo un telnet, ya detectó un ataque, bueno, no un ataque, una actividad tipo interactiva, lo que quiere decir que es una sesión remota o está actuando pues en tiempo real, por así llamarlo. Eso, así lo podemos llamar como interactivo, ¿no? Veamos si es cierto que tenemos puerto 23, ¿no? Y pues combinamos nuestras herramientas y sí tenemos efectivamente una sesión de telnet aquí con el puerto 23. Entonces nos ayudó en base a funciones que nosotros no utilizamos, como pudieron ver, el protocolo ni el puerto, porque las características que usamos para leer nuestros datos no tenían nada que ver con el protocolo y el puerto. Si ese mismo tráfico se cambia de puerto o decide cambiar algo para que la firma no lo detecte, pues su comportamiento va a seguir siendo similar. Tiene que cambiar su comportamiento. Y una de las cosas que sucede en una investigación forense de un ataque es que se utilizan muchas herramientas automatizadas. Esto hace que los tiempos sean muy uniformes y más fáciles de detectar. Diciendo esto, ustedes pueden considerar también en sus herramientas de ataque introducir parámetros aleatorios para hacer este comportamiento y poder evadir este tipo de técnicas. Al final de cuentas, va a resurgir otra forma interesante de hacer ese análisis nuevo de un patrón que ahora ya es aleatorio. Tenemos que ir a buscar otras características dinámicas que nos ayuden a entender, bueno, esto es un patrón aleatorio, pseudo aleatorio, generado con un ataque, porque este protocolo no es normal que se comporte así. Entonces, una vez más, nosotros podemos detectarlo, pero el intruso va a evolucionar y esto nunca va a acabar, ¿no? Entonces, su Weka, su R y su Excel, pues van a ser sus fuentes de trabajo sus herramientas de trabajo cuando estemos haciendo estos análisis. Como pudieron ver, pudimos hacer un análisis muy rápido. Sin embargo, puede llegar a tomar más tiempo, pero no el tiempo que tomaría el analizar un archivo de 10 gigas para encontrar si hubo tráfico interactivo de esta forma, ¿no? Entonces,
Esa es la ventaja. Y ya cuando se implementa como una aplicación ya con Python, se traduce todo lo de R a Python, pues ya tenemos algo automatizado y ya nada más es esperar los resultados. Bueno, esto era lo que yo les quería compartir. Espero haber cumplido las expectativas de lo que esperaban ver aquí. Si tienen alguna duda, por favor, me lo hacen saber. Algún comentario, yo sé que hay gente que también sabe mucho de esto entre nosotros y si tiene algo que compartir, estaría excelente también para enriquecerlos. Al final estamos para aprender todos, para compartir y bueno, pues era esto lo que les quería yo mostrar en esta plática, en esta tarde. Muchas gracias y por favor, si tienen alguna duda, háganmelo saber. Voy a mover mi computadora porque esto estaba en Linux y no sabía que Teams no podía compartir en este evento en Linux, entonces de urgencia tuve que buscar una máquina Windows y poder hacer este escritorio remoto. Hamid, thank you so much for your presentation, man. And also thank you so much for your time to take part of this event. I'm gonna ask the people if they have some questions and I'll let you know. So there is a delay between, the video and the questions. So maybe we just need to wait a little bit and the guys dropped some messages, okay? Yeah. So let me ask him in Portuguese. Ok, thank you.